Los Cancajos es ese lugar donde conviven en armonía la tranquilidad y la presencia de turismo, tal como se puede apreciar en su paseo marítimo, el Paseo del Litoral. Hay varios puntos de acceso al Paseo del Litoral. Es muy recomendable recorrerlo por completo, ya que las vistas son muy bonitas y no tiene ninguna dificultad su trazado. Ahora vamos a recorrer el tramo que va desde la zona del Hotel H10 Taburiente Playa hasta la playa de los Cancajos, que sería el verdadero punto inicial o final de este paseo. Mientras, podemos disfrutar de los acantilados formados por las coladas de lava, donde chocan con fuerza las olas en época invernal. De hecho, se podría considerar a este paseo como un mirador continuo hacia estos relieves escarpados. No obstante, a lo largo del trayecto encontramos miradores propiamente dichos, como este que cuenta con unas bellas vistas hacia Santa Cruz de la Palma. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Los Cancajos es una zona ideal para hospedarte si visitas la Isla Bonita. Esta zona está centrada en la parte oriental de La Palma, justo entre el aeropuerto y Santa Cruz de la Palma, donde se ubica el puerto, por lo que este barrio de Breña Baja está muy bien comunicado. Cuenta con todos los servicios y establecimientos necesarios para pasar las vacaciones. Además, también se puede llegar a esta zona con el autobús número 500. Si quieres descubrir cómo es la playa de los Cancajos, te animo a que veas el vídeo específico y detallado que ya tengo publicado. Ahora regresamos a la parte del comienzo, para recorrer el tramo del paseo, esta vez en sentido hacia el aeropuerto. Sigue siendo igual de bonito observar las formaciones rocosas. De hecho, Los Cancajos es una buena zona para practicar buceo y disfrutar de las sorpresas que aguarda el fondo marino. Además, estas son las vistas que vamos a tener desde los hoteles y apartamentos si nuestra habitación cuenta con vistas al océano.
Como ya has podido comprobar, a pesar de que esta zona es la más turística de la isla junto con Puerto Naos, no vas a encontrar el paseo masificado, ya que el alojamiento es más limitado que en otras islas. Además, ya que La Palma es una isla ideal para realizar senderismo, desde aquí puedes planificar rutas que te lleven a zonas montañosas de la cumbre. Décadas atrás, Los Cancajos era un barrio pesquero perteneciente a Breña Baja. A pesar de la llegada del turismo, todavía conserva parte de esa esencia. Un ejemplo de ello es este molino del Salinero, que desde hace unos meses están restaurando para recuperar el conjunto de las antiguas salinas de Los Cancajos, que datan del siglo XVIII, pero fueron abandonadas un siglo después por falta de capital. Poco a poco nos acercamos al final del recorrido del Paseo del Litoral, que cuenta con 1 kilómetro de longitud aproximadamente. Aunque es posible continuar el sendero, aquí finaliza la zona urbana y más accesible. Vamos a finalizar el camino en este mirador con vistas al aeropuerto. Conforme nos acercamos al aeropuerto, podemos observar cada vez más de cerca el despegue de los aviones. La mayoría se dirigen a Tenerife y Gran Canaria, aunque también hay rutas a otros lugares como Madrid. Es muy entretenido verlos despegar y pasar escasos centenares de metros, sin dejar de mencionar la bonita panorámica que acompaña, el romper de las olas, las rocas y sus pequeñas elevaciones del terreno. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.